¿Qué tal amigos? Les habla Darío Medina desde El Dorado 100.3 para invitarlos a participar de nuestro ranking, que se confeccionará semanalmente recabando distintas fuentes de información para compilar una verdadera lista de popularidad con los temas favoritos en nuestro país y el mundo. Y en esta edición inaugural, en un momento estaremos hablando de la manera en que todos ustedes se podrán integrar y hacer valer su opinión. El programa que se vendía bien era el ranking. El ranking llegó a tener disputa de avisadores y reserva de lugar. Sí, porque el ranking arrancó con un avisador menor, que era O'Neill, que era una marca de equipos deportivos. Sí, yo tuve remeras surfistas. Y cuando el ranking se fue hacia arriba, Coca-Cola dijo, pará, yo quiero de esa agua. Es que nosotros, como yo te dije hoy, medio a la pasada, el ranking era un programa de grupo. Porque estaba, por ejemplo, el operador de turno, se tenía que comer las llamadas telefónicas votando por los temas. Pero hubo uno que después se hizo muy famoso, que empezó así, ¿no? Uno que se quedó peladito con el tiempo. Uno se quedó pelado, sí, ese empezó. Y vos sabés que el operador juntaba los votos. Sandra Leva los contaba, los ponía en escalera de mayor a menor. Carlos Dupierre le hacía los textos, las glosas, y Mario y yo lo grabábamos. Entonces, era un trabajo de grupo. Pero vos fíjate lo que era el ranking, para que quede claro la importancia del ranking tuvo. Salía 2 veces al día, el mismo programa, 7 veces a la semana. O sea que la gente escuchaba 14 veces el mismo programa a la semana. Y lo escuchaba las 14 veces. ¿Y cómo era, por cuánto tiempo se mantenía? Y lo mantenía la gente el tiempo que lo quería mantener. Sí, claro, sí, lo mantenía la gente. Lo seguían votando. Había que darles una ayudita, porque por ejemplo, Durán tuvo un tema... Wild Boys. Yo qué sé cuánto estábamos. Por eso. Pero había que seguirlo pasando. Se respetaba eso. Apareció una película un día en la que aparecía un tema de los Beatles en la película. Y a la gente se dio por votar el tema que apareció en la película. Tuve que ir a buscar el disco viejo. Si yo no recuerdo nada, era Hard Day Night. Ranking 100.3. El compilado de los éxitos más importantes para los jóvenes de Uruguay. Y ahí vos tenías que hacer un trabajo de colocación de la voz. Vos tenías que hablar al ritmo del ranking. Incluso el otro día escuchando uno, vos arrancás diciendo, hola chicos, este es el ranking. Y el chicos me sonó medio... Me sonó raro. Y ¿sabés que no decíamos chicos? Los libretos al principio los empezó escribiendo Carlos Dupierre. Él decía hola muchachos. Y durante años dijimos hola muchachos. Debe ser un ranking de los últimos tiempos. El Hola Chicos era más porteño, pero la radio más porteña ya había entrado. De hecho, Daniel venía de Argentina y vino con una onda porteñísima. El gran imitador de Lalo Mir. Brutal. Claro. Entonces venía esa onda, ¿viste? Y entonces seguramente esos libretos debe haber escrito el primer ranking, seguramente fue más o menos. Después le fuimos agarrando la onda. Ranking 100.3 es la mayor lista de éxitos de nuestro país. Nuestros horarios de emisión son de lunes a viernes a las 10 y 21 horas, los sábados a las 8 y 19 horas y los domingos a las 12. ¡A votar ya! Integrate a Ranking 100.3. Vota ahora por tu tema favorito. Nuestros teléfonos son el 495589 y el 495671. Nuestra dirección, Maldonado 1611, Montevideo. Yo tuve otro operador para la grabación del ranking, que me gustaría nombrarlo, porque con Mario grabamos durante un tiempo, un par de años, ¿no? Después Mario se dedicó a otras cosas, ¿no? Dentro de la radio. Y yo tuve un operador que se llama Richard DiCarlo, que ahora está en Estados Unidos hace muchos años. Tenía 18, 19 años. Al revés que Mario. Mario es un tipo que vamos a grabar y él primero se prepara un café, prende el cigarro, se sienta, revuelve parsimoniosamente el café, pega una pitada al cigarro, se acomoda en la silla. Y después empezamos a grabar. Richard DiCarlo era loco, o sea, era eléctrico. El tipo hacía discoteca y andaba todo el día.
Entonces entrábamos a grabar el ranking y era de una, o sea, no vamos a parar. Hasta con cronómetro trabajábamos, le medíamos la entrada a la canción. Y yo tenía la glosa y calculaba el tiempo para que cuando yo dijera la última palabra el tipo salía a cantar. Y paro. O sea, el ranking duraba lo que duraba, la verdad, la grabación. Habíamos creado una dinámica de trabajo buenísima. Bueno, los efectos, todos los piques, eso los armaba Mario. Y vos sabés que, hasta donde yo tengo entendido, ellos, tanto Luis Meride como Carlos Pierre, cuando habían estado organizando el tema de la radio, tengo entendido que habían viajado y habían visto radios en otros lados y habían escuchado radios de Estados Unidos, brasileras. Sí. Tienen mucho ritmo, mucho swing. Y más allá de que el idioma ya les da un swing especial. Sí, el inglés es mejor que el inglés. No hay mejor idioma que el inglés para. Y el brasilero, el portugués, digamos, pero los locutores brasileños son los mejores. ¿Viste? Además de que tienen unas voces espectaculares. Los tipos son unos flaquitos así, sacan unas voces. Puro caño, ¿viste? No, son terribles. Pero además tienen un decir. Y el idioma es lindo. Entonces suena diferente. Acá tenemos que tratar de ayudar, teníamos que darle un poquito de ritmo. Y tratamos de dárselo, más o menos. Seguimos subiendo junto a los temas más importantes en Uruguay. Número 14. Debut. Conocimos a Joan Jett and the Bloodhearts en 1982 con un gran éxito, I Love Rock and Roll. En 1988 la vocalista y guitarrista regresa con Me Odio por Amarte, casilla número 14 en nuestra lista. Lo que yo te puedo asegurar es que el ranking en su momento, en aquel primer momento, llamó la atención porque no había un programa con esa velocidad, con esa agilidad con la que salimos al aire. Una cosa muy compacta, ¿viste? Era como un ventarrón, ¿no? Empezaba, arrasaba todo y se terminaba y quedaba como un silencio, ¿no? Porque... ¿Y vos qué recordás de cuando lo hacían? Después evidentemente que armás una dinámica. ¿Equivocarte muchas veces? ¿Cuánto te llevaba a hacer una...? La velocidad dependía de la introducción para calcular más o menos el tiempo que tenías. El error, si te equivocabas en la glosa, va de vuelta. Cuando apareció el DAT, Cassette DAT, DAT, Digital Audio, eso tenía calidad de grabación similar a la cinta, o sea, era muy buena la calidad de grabación, pero tenía un problema, no se podía pinchar, no te marcaba puntos para poder pinchar. Si te equivocabas a los 15 minutos tenías que empezar de nuevo, o sea que ese fue un momento trágico. Pero pasó. Era la tecnología de... Andá a decírselo a uno. Pero tenía esa dinámica, ¿no? Si vos te equivocabas, iba de vuelta. O sea, no salía con errores. Tenías que ponerle ánimo, aunque el tema no te gustara. Tenías que ponerle buena onda, que hiciera 5 meses que estabas hablando del mismo tema. No tenías más remedio. Pero creo que en el todo quedaba lindo. Le daba a la gente ese rato de cosas. Los temas no iban enteros. Cuando llegaba al 70-80%, ya entraba el otro. Le daba una dinámica, una agilidad brutal. Ranking 100.3. En el ranking 100.3 de esta semana, el primer lugar. Tico a la cabeza, los fabulosos Cadillacs no quieren abandonar el lugar de privilegio. Segunda semana consecutiva en el número 1. Amigos, gracias a todos por participar y nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Ranking 100.3. Es una producción El Dorado FM. Además, otra cosa, si no recuerdo mal, era un tema donde
Se sabía que había votado, pero no se sabía quién había votado. No O sea, no era el ranking de Abel Duarte, para poner otro ejemplo, que era, hola, María de la comercial vota. No. Ahí No. la gente era anónima. Era anónimo, y además... O sea, la satisfacción tuya es, lo voté yo y está primero. Pero Claro. hoy la gente, si no sale en radio, se muere. Tienen que Por nombrar. eso funcionan los programas con el teléfono, con la salida al aire. Vos sabés que nosotros fuimos siempre fieles al voto. O sea, se ajustaba el voto. La credibilidad. Con una lágrima en el ojo, mala suerte. Se incentivaba a la gente. Nosotros, yo no sé si otras radios lo han hecho, pero nosotros teníamos una lista de temas prioritarios para pasar, que eran de los estrenos, las cosas nuevas, que era una lista no de obligación, sino de sugerencia. Como de tendencia, ¿no? De tendencia para ir por ahí, esa línea y no irse de la línea de la radio. Salió esto del exceso. Escuchen un cachito, capaz que les gusta. Entonces íbamos como dándole Sí. una manito para ver si el tipo decía, mirá, entonces dejo votar a este y me voy al otro. Porque si no seguías y seguías. Sí, claro, no eran los tiempos de la inmediatez de ahora, ¿no? Hoy, entonces sí. Totalmente. Entonces comprabas un cassette y por lo menos 10-12 veces lo escuchabas. Por Ahora, supuesto. Además, la gente votaba por teléfono y votaba por carta. Había gente que la mandaba por correo, o sea que le tardaba una semana en llegar. Venían los chicos, los gurises del liceo, Sí, con la lista de 50 alumnos. Después empezamos a pedirle, pero tiene que poner el número de cédula. Porque si no puede ser cualquiera que Claro, era. sí. Entonces ponían el número de cédula. Y como hacíamos un sorteo, le regalamos un disco o no sé qué. Si el número no era cierto, no retiraba el premio. Era cierto, votaban de verdad y traían la lista de había un cédula. fervor democrático. Y había gente que venía a la radio a visitar y a conocer, y venía con el cuaderno donde llevaba el control del ranking. No, había fanáticos. Y si vos decías, fulano hace 8 semanas que está en el ranking y le había cerrado, Pero venía con el cuaderno y te decía no. O sea, no podía joder con que hace 8 semanas por que eso está. digo, yo creo que el mayor mérito del ranking era la credibilidad que tenía. Es que era lo único que tenía. Sí. ¿Cómo le decíamos nosotros a la gente que era cierto que este subía, el otro bajaba? No podíamos decirlo. No o se sea, llevaba, era, no se llevaba una planilla de Excel. pero había gente que tenía el control. Claro, sí, había. Sí, Venía con el control, ¿viste? Te decía, o te llamaba y decía, mirá que ese no subió 2 puestos, porque antes estaba en tal puesto, después subió, tenía control. ¿Y siempre lo hiciste vos? No hubo, aunque El sea ranking siempre lo hice yo. No hubo, aunque sea una semana que lo tuvo. Tenía ¿Sabes que... qué pasaba? Yo se tenía 2 semanas, de las vacaciones eran de 2 semanas y Claro. no más. Se grababan 2. No, pero digo en el sentido de capaz que, sí hubo una semana que lo grabó Pirulo y la gente lo quería matar, ¿viste? No. Claro, ¿viste? Uno se Que yo acostumbra. recuerde, no. Tengo mala memoria, ¿sí? Pero no, que el ranking lo grabé siempre yo. Y cuando algún uruguayo accedía al ranking, o sea, podía meter una canción entre Durán Durán, In Excess, No, entraba. Wyatt Riot, era... Entraban, ¿no? Entraban, los uruguayos entraban. No, hubo una época en que el rock uruguayo tenía una presencia muy importante. Lo que pasa es que al rock uruguayo de los 80 le pasó lo mismo que al rock uruguayo de los 60 y los 70. Yo sé que la gente más veterana tiene puesta la camiseta del rock de los 60 y de los 70 y me quiere matar, pero no eran mejores que los de los 80. Yo tengo bastantes discos de la época, no los tengo todos, me faltan 2 o 3. Yo los escucho, no eran tan buenos. Pero ¿qué pasa? Vos mirás ese panorama, digamos, entre el año, ponele, yo qué sé, si queremos contar a los Shakers del 64 al 73, ponele con siglo. ¿Y quiénes quedaron? Quedó Rad, Mateo, los hermanos Fatoruso, Tino, y creo que ahí termina la lista. Hay unos tipos que eran muy buenos técnicamente, que eran los Delfines. Sí. Creo que ellos mismos después se dijeron, bueno, basta de esto. Nosotros Vamos a dedicarnos al marketing. Seguimos escuchando Amigos Sigue Igual. Claro, sí, pero era sólido. Eran prolijísimos. Pero no hubo una cosa que hoy día permaneció en el tiempo sobre... Siglo llegó a ser el top. Yo agarré una época, soy del 60, o sea, a los 13 años empecé a pasar música en los bailes de lluvia del barrio. Y entonces tenía Vuela mi galaxia. Y por extensión, la cara B, y después el otro simple, y no sé qué, y después el long play. Pero ya el segundo disco... No, es un horror, sí. No pasó. Quedó eso nada más. Con el rock de los 80, quedó la Tabaré, quedó el cuarteto, si los podemos considerar rock, ¿no? La transformación de los estómagos. Sí, a buitres. Los traidores que a veces están, a veces no están. Pero lo que creo que les dejó más a lo que fue las ganas de hacer música a los que vinieron después. De los años 90 para adelante hay un montón de cosas. No te va a gustar, arranca en el año 94. La Vela Puerca, el Peyote Asesino, todos esos son post. El rock de los 80, lo que hizo, mi concepto, ¿no? Que no lo pudo hacer el de los 60,
fue permitir continuidad. Sí, aunque hubo un bache grande. Hubo un bache, pero los tipos, pero los que estaban así, o sea, los que habían quedado seguían, porque el cuarteto nunca paró, la tabla nunca paró. Pero yo siempre digo que si bien bajan las cosas, hay una permanencia de nombres que se y vos hoy hablas de grupos que tienen 20 años, 25 años, que no pasó. No, pero bueno, tuvo la dictadura en el medio que... Estuvo la dictadura en el medio, pero... La dictadura no combatió tanto el rock como dicen. La dictadura le dio a Biglietti, le dio a Cita Rosa, le dio a los olimareños. Y algún... Tampoco fue para... Yo estaba en el centenario el día que llegué a la radio y me dicen, desproscribieron a los olimareños. No podía creer. Fuimos corriendo a lo que era la discoteca, que era un cuartucho cerrado con llave, y sacamos 4 discos polvorientos que los pasamos hasta el canto. Y a los pocos días, Cita Rosa. Lógico. Y entraste en una radio ahí de rockero. Por eso te digo, pero para mí la bisagra esa, el cambio ese, fue una cuestión ética y moral. ¿Entendés? Pues yo estaba convencido que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Y no estaba tan convencido que esto que iba a hacer fuera bueno. O sea, y si yo me estoy vendiendo, yo era un guacho de 20. Había una cosa, viste, muy... Entrar con Fin Carlos Pierre. Y después vi que había gente, yo qué sé, Jean Lustó era narco, podrido, viste. Aldo Novi, que estaba en Guapia, que era otro baluarte de la lucha contra la dictadura a través del humor. Bastante enemigos del rock en algunas cosas. Y de repente... Era bravo el rock, era bravo. El rock tuvo que comerse a varios enemigos. Nunca termina de satisfacer a nadie. Excepto a los rockeros, ¿tá? Porque hoy vos podés decir, bueno, pero ¿cómo no le vas a tener respeto a Eric Clapton o a los... Todavía hay gente que te dice, estos los dementes que están así. Aunque, a pesar del cambio de los años y de las décadas y del paso de los discos. Pero fue muy interesante la época. Yo siempre digo que si esa radio se quisiera hacer ahora, es imposible. No tiene sentido, no podría, no serviría. Hoy lo revolucionario, ¿por dónde viene? Pasar un tema entero. ¿Hoy sabés que es revolucionario en la radio? Pasar un tema entero. Sí, el Meridiano Juvenil, que pasamos los temas enteros sin pisarlos. Y bueno, Meridiano es... Diego Núñez es una cosa impresionante, de una constancia y de un amor a lo que hace. Digamos, él sentó las bases de cómo hacer la radio de esa manera, siendo fiel a sus ideas y a sus principios. El Dorado, una radio comercial, vivía de los avisos, y todos vivíamos de los avisos, y ganábamos lo suficiente como para decir, vamos a defenderlo, porque valía la pena. Nadie hizo plata, pero quiero decir, yo me acuerdo de mi primer sueldo en la radio, y si yo no me estoy equivocado, creo que eran 5.000 pesos. Mirá que era mucha guita, comparado con lo que era el sueldo mínimo, que creo que andaba 1.300, 1.400 pesos. Y el que era locutor y operador, como el caso de Ricardo, tenía 2 sueldos. Y decime una cosa, vos en esa época, vamos a decir, siempre hablando de 85 a 90, por decir algo, ¿ganabas dinero en el Dorado? Ganaba, o sea, era bueno el dinero que se ganaba. No, pues se sabe muy bien que hay mucha gente que, bueno, directamente hay gente que paga para hacer radio. No. Ustedes, ¿no? Nosotros teníamos un principio que era, cobramos para hacer radio y laburamos. Y hubo una época que las cosas se pusieron difíciles y fue difícil cobrar y nos tuvimos que mantener en el lugar de trabajo, pero haciendo los reclamos pertinentes. Y después cobramos lo que teníamos que cobrar y nos pusimos al día. Hubo cosas en el medio que nos salieron, como por ejemplo, yo que sé, el programa que yo te mencioné hoy, el DJ de Coca-Cola, fue una cosa que estaba entre Daniel y yo, no se sabía cuál de los dos. Un día Daniel me llama ahí contra la baranda de la escalera, histórica escalera. Sí. Vos, dice, Coca-Cola dice que era uno de los dos para hacer un programa así. Dice, yo pensé en 30.000 pesos. Y digo, bueno, pedimos los dos lo mismo. Y sí, pedimos los dos lo mismo. Que decida por otras razones, no por plata. Y pedimos 30.000 pesos, que era mucha plata. Cuando salió, fue lo que se cobró. El Dorado era un lugar donde uno iba, no ibas a laburar, ibas a pasarla bien. ¿Qué mejor laburo que escuchar música? Durante todos mis 20 años de radio, mucha gente me decía, qué lindo lo tuyo, te pasás escuchando música. No había forma de hacerle entender a la gente que si yo me traía 10 discos y lo tenía que escuchar los 10, no era placentero. Estabas escuchándolo porque estabas laburando. Sí. Pero hacías lo que te gustaba. Entonces, mejor que eso. Entonces, para mí el Dorado, en mi vida, es el Dorado. En materia de radio, superar eso,
para mí es imposible. No voy a volver a vivir una etapa... Era joven, tenía ganas, me divertí, agarré una época de la historia brutal, que estaba en una radio que no tenía nada que ver con todo. Eso no se da más. Se alinearon los planetas. Claro. Entonces, en materia de radio, para mí, con El Dorado prácticamente se había terminado la radio. Me dediqué a trabajar como fisioterapeuta, que es lo que hago. Seguí como locutor. Dorado terminó en el 93, pero yo en el 95 me fui a la red. Seguí trabajando como locutor comercial, entré a la escuela de cine, hice la carrera de cine, entré en el ámbito de la publicidad, seguí haciendo locuciones, seguí escribiendo, que es la otra cosa que a mí escribir cosas que me gusta escribir, y además es para los contenidos de videos empresariales, documentales y cosas por el estilo, que hago todo ese tipo de cosas. Y siempre con el anhelo de volver a hacer radio, porque la radio es un amor del que no se olvida. Además tuve 20 años haciéndolo, pero no pasa que a nadie le interesa que yo vuelva, por un lado, o sea, nadie se acuerda que existí. Y por el otro lado, yo tampoco encuentro decir, en esa radio me gustaría estar. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it, baby. Te digo más, hace muchos años yo no escucho radio. Picoteo y más sí, AM sí, que sí. FM. Y lo que más busco son entrevistas. Si yo tuviera que volver a hacer radio ahora, me gustaría agarrar por ese lado. Por el lado de las entrevistas. Ni loco, un ranking, ni cosa que se me parezca. no. Y si fuera a trabajar con música, quisiera hacer frecuencia libre. Entonces te dan la libertad de Rock pasar solo, ni nada. cualquier cosa. Creo que eso lo aprendí sin que él supiera de Rubén Castillo. Porque Castillo te pasaba Chico Buarque y te pasaba Louis Armstrong y después pasaba a Fernando Cabrera. Entonces varía todo y está bien, porque la música yo no sé si fue Stravinsky. En un disco de Biglietti y de Stravinsky creo aparece dicho, ¿no? Como dijo Stravinsky, la música es buena o mala. Yo, sabes que tomo eso, pero yo digo, la música o te gusta o no te gusta. Y entonces en forma de, digamos, en mi vida diaria, lo que yo escucho, prácticamente casi todo. No escucho cumbia, nunca me gustó, y no escucho ópera. O sea, no es una cuestión de clases. No. De que no escucho cumbia porque me no. reta. No, no escucho cumbia porque no me gusta. Y no escucho ópera porque no me gusta, me No embona. entiendo. Después casi todo lo que hay en el Sí, medio. sí. ¿Sabes qué pasa? En mi casa no hubo televisión hasta que yo tenía como 9 o 10 años. Escuchábamos radio todo el día. Y la radio te abre la cabeza. En aquella época por lo menos te lo abría. Yo escuchaba a Cita Rosa, escuchaba a los Beatles, escuchaba a Mercedes Sosa, a los Fronterizos, a los Chalchaleros, a Carvajal, a no sé qué. Tango, todo lo que escuchábamos. The road is long with a many a winding tongue that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong, strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. Lo que nosotros hicimos fue, si vos te pones a pensar, fue muy poco tiempo, fueron Claro. 5 años, importantes, ¿no? Claro, sí. Yo estoy en el recuerdo de la gente que hoy de repente tiene 40 años y me dice, vos sabés, yo soy guitarrista porque escuchaba Frecuencia Claro. Libre, pero es un mano a mano. Ya de repente tomo un taxi y el tipo dice, vos no trabajás en la radio, no hacías algo en la radio, y hasta que te terminas acá. Sí, sí. Y a mí eso me encanta. Me sirve más eso que haya, yo que sé, un blog Sí, que sí, sí. recuerde. Por ejemplo, vos redes sociales, Facebook, todo eso. No manejo nada de eso. Nada, no, ni entonces la claro, más si te pálida. hubieras resucitado para mucha gente. Capaz que sí. Bueno, Darío Medina, No, locutor yo del... No, tenés que ponerlo, tenés Claro. que ponerlo. Entonces, Pero viste, yo no tengo nada de eso, yo tengo un blog Nada, homenaje a mí. No tengo nada de eso. Pero yo creo que está bien. Lo que Bueno, ahora va a pasó en haber el algo momento tuyo. fue buenísimo. Buenísimo. Lo disfrutamos, bárbaro. Éramos héroes. Sí, Eso ¿no? pasó. Mirá que hubo gente a lo largo de la vida, de ese después, Gente.
que yo he encontrado, ¿viste? Y se le ponen los ojos vidriosos. Sí, sí, hay gente que se emociona con cualquier pavada. Se me pasa. No, pero viste, tipos para los cuales fue realmente... Sí, 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 sí. No. Entonces eso... Hubo gente que seguía a Figares, que hacía un drama cada vez que Figares iba a una radio, ¿viste? Se hacían sonadas en la puerta. O sea, eso es mejor que cualquier otro monumento. Gente famosa, ¿no? Que te dice el mejor homenaje, el mejor premio, el mejor... es el aplauso de la gente. Y eso es... tipo puede recibir los premios, el Oscar, el no sé qué, Un poco de plata no viene mal. la guita no viene mal. Pero llega un momento que ya se empieza a declinar y lo único que te queda es que hay un tipo que te dice, pa, vos ya saqué. Sí, no, buenísimo. Te quedaste en la memoria de algunos, gente que empezó a hacer música porque escuchaba eso, empezó a hacer radio. O que quiso hacer radio porque lamentablemente digo, no hay como una especie de, a ver, ¿cómo decirlo?, de consejo de veteranos a los que se, o sea, estaría bueno. Vamos a preguntar lo que sabe, ¿no? No, porque sabes que está lleno de profesores. Pues sabes, cuando nosotros todos, los que hicimos El Dorado, éramos todos amateur. Y hasta 5 o 6 años después de nosotros, todo el que haya hecho radio era amateur. Después empezó la formación, pero tampoco. Y todos tuvimos de maestro al que escuchábamos en la radio. No había otro. He ain't heavy. He's my brother. El Dorado para mí es uno de los más grandes recuerdos que tengo, de los mejores recuerdos que tengo. Te explico por qué. En el año 85 empecé a hacer El Dorado, empecé a hacer fisioterapia en la Escuela de Tecnología Médica y nació mi primer hijo. Entonces, el año 85 para mí es un año espectacular. Y El Dorado fue el broche de oro. Pude hacer lo que me gustaba entre un grupo de gente que éramos amigos. Teníamos más o menos toda la misma edad. Nos divertimos como locos, nos reímos, nos jodimos. Fue lo mejor que te puede pasar. Cuando yo escucho a la gente de Ideas del Sur que dicen el Chato, Prada, el Coso, no sé qué, nos llevamos a una familia, yo digo, ojalá sean el 10% de lo que era El Dorado.